Buenas tardes. Para los gobiernos en Sonora la educación siempre ha sido un tema central. Desde finales del siglo XIX se crearon instituciones y habrá la intención de acercar los beneficios de la educación al máximo de habitantes posibles, principalmente en la niñez. Al paso de la revolución, integrada esta por muchos maestros, entre ellos Plutarco Elías Calles, y siendo gobernador del estado, el general Calles creará por primera vez la Dirección General de Educación. Este revolucionario no nada más tenía la intención de establecer una estructura burocrática que le diera soporte a las políticas públicas, también crea escuelas, entre ellas la Cruz Gálvez, que hasta la fecha nos da servicio. Bajo el amparo de esta Dirección General de Educación, llegarán una cantidad muy importante de maestros, no necesariamente sonorenses, que se integrarán a nuestra sociedad y dejarán una huella imborrable a su paso por aquella dirección. Así arribará el profesor Heriberto Aja. Después otros maestros se integrarán y además conformarán una constelación muy importante de educadores como Rosalío Moreno, el profesor Bustamante, el maestro Aragón, muchos de los personajes que hoy son historia y además que sustentaron sus clases con una gran sencillez y sabiduría. En medio siglo XX llegaría el profesor Alberto Gutiérrez, que dejará una huella muy profunda también. A finales de ese siglo, un maestro como Ernesto López Riesgo, impecable en su actuar, pero además con una trayectoria intachable, dejará a su paso por la Secretaría de Educación una memoria de gran beneficio para la niñez y para la juventud de esa época, acompañado de grandes maestros como Armando Quijada o el maestro Amadeo Hernández o el maestro López Álvarez. Desafortunadamente, para el gobierno actual, la educación pareciera que no es un tema que les importe mucho. Es ostensible las ineficiencias, pero también la incompetencia de la Secretaría en algunos de los temas a tan solo casi 2 años de gobierno. Y lo más grave, que aquellos que se ostentaban como los que iban a derrotar a la frivolidad, se han convertido en sus verdaderos patrocinadores. Muchas gracias. Buenas tardes. Para los gobiernos en Sonora la educación siempre ha sido un tema central. Desde finales del siglo XIX se crearon instituciones y habrá la intención de acercar los beneficios de la educación al máximo de habitantes posibles, principalmente en la niñez. Al paso de la revolución, integrada esta por muchos maestros, entre ellos Plutarco Elías Calles, y siendo gobernador del estado, el general Calles creará por primera vez la Dirección General de Educación. Este revolucionario no nada más tenía la intención de establecer una estructura burocrática que le diera soporte a las políticas públicas, también crea escuelas, entre ellas la Cruz Gálvez, que hasta la fecha nos da servicio. Bajo el amparo de esta Dirección General de Educación, llegarán una cantidad muy importante de maestros, no necesariamente sonorenses, que se integrarán a nuestra sociedad y dejarán una huella imborrable a su paso por aquella dirección. Así arribará el profesor Heriberto Aja. Después otros maestros se integrarán y además conformarán una constelación muy importante de educadores como Rosalío Moreno, el profesor Bustamante, el maestro Aragón, muchos de los personajes que hoy son historia y además que sustentaron sus clases con una gran sencillez y sabiduría. En medio siglo XX llegaría el profesor Alberto Gutiérrez, que dejará una huella muy profunda también. A finales de ese siglo, un maestro como Ernesto López Riesgo, impecable en su actuar, pero además con una trayectoria intachable, dejará
a su paso por la Secretaría de Educación, una memoria de gran beneficio para la niñez y para la juventud de esa época, acompañado de grandes maestros como Armando Quijada o el maestro Amadeo Hernández o el maestro López Álvarez. Desafortunadamente, para el gobierno actual, la educación pareciera que no es un tema que les importe mucho. Es ostensible las ineficiencias, pero también la incompetencia de la Secretaría en algunos de los temas a tan solo casi 2 años de gobierno. Y lo más grave, que aquellos que se ostentaban como los que iban a derrotar a la frivolidad, se han convertido en sus verdaderos patrocinadores. Muchas gracias.